Radio Nacional. Nuestros Sures. Muy bien, bueno, un gusto. Y bueno, repasando, ¿no? En esta audiencia participaron las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y participaron 58 personas, ¿no? Se inscribieron para tomar la palabra y expusieron el nombre de 44 organizaciones, comunidades, universidades, bueno, organismos. ¿Nos puedes hacer un pequeño diagnóstico, a ver, en rasgos generales, de cómo, sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales a partir de esta audiencia? Sí, aparecieron cuestiones que están presentes, diría, en todo el país. Un reclamo por la restitución completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuestiones de infraestructura que tienen que ver con mejorar notablemente la conectividad. De hecho, a veces parece a propósito, pero cuando hacemos la parte virtual siempre algún que otro inconveniente tenemos en las comunicaciones por internet. Hay un planteo bastante fuerte, crítico respecto de ciertos aspectos del funcionamiento del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, en lo que tiene que ver con la regularización de las licencias y de las frecuencias, sobre todo de radio FM, y por otro lado la pervivencia de un modelo o un esquema que funciona también en todo el país de radios, entre comillas, que lo único que hacen es repetir contenidos completos desde la ciudad de Buenos Aires, generando un doble perjuicio. Por un lado, profundizando el centralismo informativo, cultural y demás, y por el otro lado, quitando una de las escasas frecuencias a las distintas localidades. Y que bueno, que eso viene desde hace mucho tiempo, pero que la ley venía a solucionarlo y, dicho sea de paso, hace pocos días la ley cumplió 13 años desde su sanción en 2009, precisamente el lunes pasado, el 10 de octubre. Así que hay cuestiones que, obviamente, los 4 años del gobierno anterior, el de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé ya cómo se llamaron cuando ganaron las elecciones, el del expresidente Mauricio Macri, obviamente esos 4 años no los podemos contar porque si pudieran haberla derogado, la hubieran derogado directamente, pero bueno, la cercenaron por la vía de decreto en los aspectos más antimonopólicos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la normalización del espectro y demás, que se ha avanzado poco y nada. Otro reclamo que aparece fuerte es, y esto sí es en todo el país, una mejor distribución de la pauta publicitaria oficial a nivel nacional, que está muy concentrada en pocos grupos mediáticos que, como si esto fuera poco, tienen la doble concentración, que es la económica y la geográfica, ¿no? Que están implantados en torno a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay un reclamo por una mejor distribución para los medios sin fines de lucro, pero que además contenga un contenido, que tenga un sentido federal esa mejor distribución. Eso es lo que apareció, digamos, a nivel nacional. Como cuestión local apareció con mucha fuerza, como era de prever, sobre todo por acontecimientos violentos de los últimos tiempos, incluso con un cuestionamiento al accionar de las fuerzas de seguridad, es la cuestión de los pueblos originarios y más precisamente del pueblo mapuche y más precisamente toda la temática vinculada a los sucesos de Villa Mascardi, ¿no?
Así que más o menos a grosso modo después aparecieron algunas otras cuestiones más puntuales. Porque desde la Defensoría del Público lo que se puede hacer, ¿no?, es hacer como un llamado, cómo se manejan en estos casos cuando denuncian algún medio de comunicación que no está informando correctamente. Sí, nosotros, la Defensoría del Público, por definición de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no tiene poder sancionatorio, es decir, no tiene poder de policía, pero sí tiene la capacidad de interceder ante quien corresponda para defender los derechos de la audiencia. Así que sí, cotidianamente recibimos denuncias y también en las audiencias públicas, y en la medida que tenemos indicadores que permitan formalizar la denuncia, obviamente nosotros acompañamos a los ciudadanos y ciudadanas que quieran hacer una denuncia puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien dice, la otra vez escuché que en una radio, no me acuerdo si era una periodista o un periodista, y no me acuerdo muy bien la hora, bueno, eso no es una denuncia. Ahora, si nos dicen el programa tal, de tal radio, nosotros podemos recurrir a las grabaciones y, bueno, formalizar la denuncia para que, por un lado, el órgano de aplicación de la ley, que es el ENACOM, actúe, y eventualmente si ese mensaje incorrecto que vulnera derechos trasciende a la propia ley, acompañar al ciudadano que tenga la denuncia para hacer ante el Poder Judicial o ante quien corresponda, ¿no? Uh-huh. Y también se habló del pico de reclamos que hubo, ¿no?, en cuanto a la desinformación sobre personas travestis y trans, ¿no? Sí, es verdad, me apuntás muy bien. Estuvo presente entre las oradoras una militante de las organizaciones trans, así que eso también apareció mucho, digamos, en términos generales, la cuestión de género respecto de la necesidad urgente de reglamentación de la ley de equidad de géneros en los medios públicos y también privados, una ley que ya lleva un año sancionada y que todavía el Poder Ejecutivo Nacional no lo reglamentó, con lo cual no está apta para ser aplicada. Si bien es obvio que hay medios públicos como la propia Radio Nacional, por la cual estamos hablando, tiene un nivel extraordinariamente superior respecto de la equidad entre los géneros, no solo frente a los micrófonos o en otras tareas de la radiodifusión, sino incluso en las direcciones. A mí me consta y conozco varias de las varias de las autoridades de las filiales de Radio Nacional en todo el país que están dirigidas por compañeras mujeres que incluso asumieron el cargo habiendo sido personal de planta, no es que vinieron desde como paracaidistas checoslovacas, sino que ya venían trabajando en las emisoras y demás. No obstante, lo que plantea la ley es una paridad, así que de eso sí estamos muy lejos, y si vamos hacia el sector privado directamente no tiene ni para empezar. Así que bueno, también un reclamo en ese sentido que está presente en buena parte del país, porque es una constante que en algunos lugares el movimiento reivindicativo de género está un poco más avanzado en su conquista, y en otras regiones del país le cuesta un poco más, pero en general el reclamo está presente, y en especial en los medios de comunicación, que son multiplicadores de ese mensaje y en cierto sentido de la formación del sentido común, ¿no?
Ujú. Sí, justamente, Gustavo, te iba a comentar eso, ¿no? Son temas, digamos, que suceden en todo el país, no es algo específico de la región patagónica. No, claro, claro. Esto es que digamos, tiene seguramente sus particularidades, en base a digamos, nuestro inmenso territorio tiene una multiculturalidad que hace que en las distintas regiones se den particularidades, pero digamos, en términos generales es un reclamo permanente, muy sentido y que seguramente seguirá existiendo porque la lucha por la igualdad, en este caso de los géneros, pero lo podríamos plantear en otros aspectos como la igualdad social, la igualdad económica y demás, no cesa nunca, ¿no? Siempre es necesario que sectores de la población adquieran ese compromiso para poder ir modificando el orden establecido, que es injusto por definición en una sociedad como la nuestra. Totalmente. Y Gustavo, te comento que una de las expositoras que ahí representó muy bien nuestros Sures, que es el programa que estamos escuchando en este momento, es Andrea Miranda, que está acá. Hola, Gustavo, Hola, ¿cómo sí, estás? sí, Un gusto saludarte. Estuvo muy... planteó una reivindicación muy encendida de el rol de la radio pública, con el cual coincido totalmente, en términos de que lo que hace la radio pública, solo la radio pública podría hacerlo, por el mismo hecho de que no persigue fin de lucro, digamos, y ahí contó del rol que cumple la radio en parajes olvidados de la mano de Dios, donde prácticamente es el único medio de comunicación. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Andrea te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, un poco quería acotar o sumar esta idea de que está muy buena esta instancia de las audiencias públicas para los comunicadores, porque nos lleva a hacer una reflexión sobre la práctica, ¿no? Sobre el entorno, sobre el contexto, sobre lo que hacen a las rutinas y bueno, cómo nos situamos, ¿no? En el panorama más amplio, que por ahí en la cotidianidad del trabajo y de sacar los programas adelante uno pierde la perspectiva y que bueno, y de repente detenerse a pensar y decir, bueno, ¿a dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos? Me parece que las audiencias sirven para eso, ¿no? Sí, en el caso de quienes ejercen la profesión de comunicar y demás, la audiencia es un punto, así como nosotros decimos desde la Defensoría que nosotros vamos por todo el país poniendo nada más y nada menos que el oído, no importa lo que nosotros tengamos para decir, sino que en este caso vamos a escuchar y a tener una visión mucho más integradora y panorámica de lo que piensa nuestro pueblo sobre el sistema de medios. En el caso de los profesionales será lo mismo, aunque muchas veces lo que prima, por supuesto los que no concurren, quien se inscribe para una audiencia tiene una actitud positiva respecto de someterse a la escucha y hasta alguna crítica y demás. En cambio, en general lo que prima es una actitud más corporativa que rápidamente genera en muchos y muchas periodistas, genera como una actitud defensiva de que cualquier crítica al rol que cumplen es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y demás, con esa idea vieja ya, arcaica, de que la libertad de expresión es una libertad de los profesionales, ¿no? Lo que viene a plantear el derecho humano a la comunicación es que la libertad de expresión es para todos y todas. Algunos hacen y honran la profesión y hacen su medio de vida de eso, pero
todos los seres humanos tenemos el derecho a comunicar, a comunicarnos, a informarnos, a investigar, tal cual lo plantea la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que preside, digamos, como principio filosófico la Ley de Servicios de Comunicación. Y ahí es donde están los medios comunitarios también. Bueno, claro, el medio comunitario parte de esa premisa, ¿no? Por eso, enlazando dos de los temas que mencionábamos recién, ese reclamo por acceder a una participación más justa en la distribución de la pauta publicitaria, uno lo puede vincular directamente con lo que acaba de suceder en los últimos dos o tres años con la pandemia de coronavirus, ¿no? Donde fueron por si alguna duda cabía, fueron los medios comunitarios, pequeños, locales y demás, los que más bregaron por informar a favor de la salud pública, de ayuda, poner el medio al servicio de sus prójimos y demás, cuando en realidad los que se quedan, y esto lo plantean siempre y con justa razón, los que se quedan con la parte del león de la torta publicitaria oficial son los que conspiran continuamente. Lo hicieron en su momento con la salud pública, pero lo hacen constantemente contra la posibilidad de que el pueblo argentino alcance mejores condiciones de vida. Entonces se da una paradoja ahí que es importante que se discuta y que se plasme de alguna manera en líneas de políticas de comunicación, que alguna puede terminar en leyes y demás, para garantizar el sostenimiento. Digamos, no es un hobby que un grupo de personas funden una radio y la sostengan durante 10, 20 o 30 años contra viento y marea. Digamos, el Estado debe involucrarse también para garantizar que tenga continuidad ese tipo de emprendimiento, pero no solo por beneficiar a las personas que forman parte del emprendimiento, sino porque eso beneficia a toda nuestra población, ¿no? Bueno, Gustavo, qué placer escucharte y qué importante, ¿no? Qué arduo trabajo de ir con estas audiencias por todo el país. Algo el que sigue es en Buenos Aires, ¿no? Sí, va a ser la última del año, va a ser y por suerte vamos a estar cumpliendo con las 6 regiones en que tenemos dividido el territorio. Es para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hacer en ese enorme territorio del conurbano bonaerense que es el municipio de La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, con lo cual en términos de población vale por 10 provincias o no sé cuántas. Debe ser el tercer o cuarto distrito en densidad demográfica del país. Y vamos a estar en la Universidad de La Matanza, a su vez, que es un orgullo de la universidad pública, que ha logrado, acercándose, más allá de que alguien dijo qué es esto de crear universidades por todos lados, bueno, ha logrado que hijos de trabajadores se les facilite la posibilidad de acceder a la universidad pública, que si bien hoy que recordamos el 17 de octubre fue el general Perón quien creó la gratuidad de la enseñanza universitaria nacional en el año 1947, eso es una ayuda, pero que muchas veces no alcanza para que las clases populares puedan acceder a la universidad, a la educación superior. Todo el entramado que se ha generado en torno al conurbano bonaerense ha permitido que hay estadísticas que dicen que más del 80% de los pibes que van a esas universidades son los primeros universitarios de su familia, lo cual eso por sí solo ya
ya vale para celebrarlo. Así que estar en La Matanza, estar en la Universidad de La Matanza, para nosotros va a ser una fiesta y un cierre muy muy interesante de las 6 regiones que habremos recorrido y al término de la cual haremos una evaluación completa del año y ya nos pondremos a planificar el año que viene, que va a ser bastante complicado porque encima viene con cronograma electoral y todas esas cosas que ya sabemos. Sí, total. Bueno, estaremos atentos también ahí, atentas a ver a qué conclusiones llegan, ¿no? Así que bueno, Gustavo... Y ustedes tendrían, el programa tendría que discutir a ver el año que viene a qué ciudad vamos de la Patagonia. Nosotros acatamos. Acatamos a la mejor propuesta. A Bariloche, después hay que ver ahí si nos ponemos de acuerdo. Los que nos hagan la mejor propuesta gastronómica, nosotros vamos. Ah, bueno, ahí nos anotamos, bueno. Nos anotamos con cordero patagónico acá, en Río Tinto. Bueno. Yo soy más de los mariscos, pero bueno, no importa. No importa, le conseguimos, estamos a 30 kilómetros del Pacífico, así que también tenemos de Natales se lo llevan. Y a la trucha no le hago asco. Cuente con eso también. Qué rico, una trucha ahumada. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes, son muy amables con la difusión de lo que hacemos y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, escuchamos a Gustavo Bulla, coordinador de las audiencias de la Defensoría del Público, escuchando todo lo que hacen, que es un trabajo muy arduo.